Muy bien, ahora vamos a hablar de la inervación de la órbita. Los nervios ópticos, el par de nervios craneales segundos, son nervios sensoriales que transmiten los impulsos generados por estímulos ópticos. Se inician en la lámina cribosa de la esclera, mielinizándose posteriormente al disco óptico. Salen de la órbita por los conductos ópticos. Perdón, he estado hablando y no he colocado en imagen, en pantalla la imagen, perdón. Muy bien, entonces ahora sí. Inervación de la órbita. Los nervios ópticos, como hemos visto, aquí seccionados, son los segundos pares craneales que transmiten los impulsos generados por los estímulos ópticos. Se inician en la lámina cribosa de la esclera, mielinizándose posteriormente al disco óptico. Ya sabemos que son extensiones del mesencéfalo. Salen de la órbita por los conductos ópticos y en su paso por la órbita los nervios están rodeados por extensiones de las meninges craneales y el espacio subaracnoideo. Esta extensión se llama vaina del nervio óptico y que se continúa anteriormente con la esclera. Por la fisura orbitaria anterior penetran el nervio oculomotor, que se fracciona en una subdivisión superior y otra inferior, una rama superior que inerva los músculos recto superior y elevador del párpado superior, como estamos viendo justo en la figura, que hay una parte superior y una inferior del oculomotor, y otra estructura que tenemos que hablar aquí precisamente es de la rama inferior, que inerva los músculos recto medial, el inferior y el oblicuo inferior. Lleva fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio ciliar para llevar al músculo ciliar y al esfínter de la pupila esta inervación mediante los nervios ciliares cortos. El nervio abducens, que aquí se encuentra en color verde, pasa directamente a inervar el músculo recto lateral. Después tenemos al troclear, el cuarto par craneal que estamos viendo justo aquí. Y este par craneal lo que hace es que pasa directamente a inervar el músculo oblicuo superior. Después tenemos al nervio oftálmico, una división del trigémino, como ya sabemos, que es un nervio totalmente sensitivo originado en el ganglio del trigémino. Sus ramos alcanzan la piel de la cara a través de la entrada de la órbita y se trifurca en tres divisiones. Un nervio frontal, que se bifurca a su vez y da origen al nervio supraorbitario y al supratroclear, a su mitad de camino a la órbita, un naso ciliar que forma el ganglio ciliar y da los siguientes nervios: la raíz sensitiva del ciliar, los nervios ciliares cortos y largos, los nervios etmoidales anterior y posterior, el nervio infratroclear. Ahora bien, el nervio lagrimal tiene un ramo comunicante con el nervio cigomático para transportar las fibras parasimpáticas e inervar la glándula lagrimal. Discurre superolateralmente a través de la órbita. El ganglio ciliar, que es la estructura que estamos viendo justo aquí, está localizado entre el nervio óptico y el músculo recto lateral y al límite posterior de la órbita, y recibe fibras de las siguientes clases: sensitivas del oftálmico por la raíz sensitiva del nasociliar del ganglio ciliar, es decir, el nervio nasociliar; parasimpáticas presinápticas por el nervio oculomotor mediante la raíz parasimpática del ganglio ciliar, y sinápticas posinápticas del plexo carotídeo interno por la vía de la raíz sináptica del ganglio ciliar. Ahora bien, los nervios ciliares cortos salen de aquí y se consideran ramos de NCB1. Los nervios ciliares largos procedentes del nervio nasociliar llegan al globo ocular sin pasar por el ganglio ciliar. Llevan fibras simpáticas posinápticas al dilatador de la pupila y fibras aferentes del iris de la córnea. Los nervios etmoidales anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar que surgen de la órbita, salen por las aberturas de la pared medial de la órbita. Por último, veamos la vascularización de la órbita. Aquí estamos viendo la parte arterial y su drenaje venoso. Muy bien. Las arterias de la órbita, la irrigación está a cargo de la arteria oftálmica, una rama de la arteria carótida interna. La arteria oftálmica da las siguientes ramas: la arteria central de la retina, la arteria supraorbitaria, la arteria supratroclear, la arteria lagrimal, ojo ahí a las imágenes que estamos viendo en pantalla, por favor, y la arteria dorsal de la nariz. Las arterias ciliares posteriores cortas, que estamos viendo también en figura. Están las arterias ciliares posteriores largas, las arterias etmoidales tanto anteriores como posteriores que estamos viendo justo aquí, la etmoidal anterior y la ciliar anterior. Aquí estamos viendo precisamente la ciliar posterior, aquí que pasa por debajo del globo ocular. Aquí está la central de la retina, aquí está la arteria lagrimal, aquí está la arteria ciliar anterior. Muy bien. La supratroclear y la supraorbitaria. ¿Qué ocurre con su drenaje venoso? El drenaje se da por las venas oftálmicas superior e inferior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Aquí se encuentra la oftálmica superior y aquí se encuentra la oftálmica inferior.
La vena cerebral de la retina suele pasar directamente por el seno cavernoso, aunque puede unirse a través de las venas oftálmicas. Las venas vorticosas procedentes de la capa vascular del globo ocular drenan en la vena oftálmica inferior. El seno venoso de la esclera, estructura vascular que rodea la cámara anterior del globo ocular, es la vía de retorno del humor acuoso a la circulación sanguínea. Muy bien, ahora evaluemos la fosa pterigopalatina. Muy bien, la fosa pterigopalatina. Un paréntesis. Esta lámina que estamos viendo justo en pantalla no es de Netter, no es de Moore, es de la anatomía de Sobota. Entonces, para quien interese la bibliografía, es de la anatomía de Sobota. Muy bien, entonces, la fosa pterigopalatina es un pequeño espacio piramidal inferior al vértice de la órbita y medial a la fosa infratemporal. Está situada entre el proceso pterigoides del esfenoides posteriormente y la cara posterior redondeada del maxilar anteriormente, y tiene límites bien marcados. Posterior, la apófisis pterigoides del esfenoides, anterior la cara posterior del maxilar, medial la lámina perpendicular del palatino, y tiene un techo incompleto formado por las alas mayores del esfenoides, un piso que está formado por la apófisis piramidal del palatino, y externamente hay una abertura que comunica con la fosa infratemporal. ¿Qué estructuras se comunican a través de esta estructura, valga la redundancia? Pues se comunica lateralmente con la fosa infratemporal por la fisura pterigomaxilar, medialmente con las fosas nasales en el agujero esfenopalatino, anterosuperiormente con la órbita por la fisura orbitaria inferior, posterosuperiormente con la fosa craneal media por el agujero redondo y posteriormente con el conducto pterigoideo. ¿Qué contiene? O sea, ¿qué hay adentro de esta estructura? Muy bien. Aquí se encuentra la tercera porción de la arteria maxilar, que se puede ver aquí mucho mejor. Aquí está la arteria maxilar y su tercera porción se encuentra en esta fosa. ¿Qué otras estructuras tiene? Pues está la arteria alveolar superior posterior, la arteria del conducto pterigoideo, su rama faríngea, la arteria palatina descendente, la arteria infraorbitaria y la arteria esfenopalatina. También está el nervio maxilar, que estamos viendo justo aquí. ¿Qué otra cosa se encuentra? Pues las ramas del nervio maxilar. El nervio cigomático que da origen a las siguientes ramas, el nervio cigomático temporal, el cual le da ramas otra vez más o se bifurca una vez más en el ramo comunicante del nervio lagrimal. Entonces, repasemos. El nervio cigomático da las siguientes ramas. El nervio cigomático temporal, el cual también se bifurca a su vez en el ramo comunicante del nervio lagrimal y en el nervio cigomático facial. También tenemos las ramas ganglionares del ganglio pterigopalatino, que es el que estamos viendo justo aquí. Aquí están las ramas del nervio pterigopalatino, que son todas estas pequeñas raíces que se ven saliendo de él. Muy bien. El ganglio pterigopalatino contiene información sensitiva parasimpática y simpática. Es un ganglio generalmente parasimpático, aunque tiene fibras de las otras también. Y está ubicado delante del conducto pterigoideo, por fuera del agujero pterigopalatino y por debajo del nervio maxilar, que es lo que estamos viendo justo ahora. Muy bien. Tiene una raíz parasimpática proveniente del nervio petroso mayor, primer ramo del nervio facial, y este nervio se une al nervio petroso profundo por el agujero rasgado para formar el nervio del conducto pterigoideo. Tiene una raíz simpática que proviene del nervio petroso profundo que surge del plexo carotídeo y transporta fibras posimpáticas del ganglio cervical superior, y tiene una raíz sensitiva ya mencionada proveniente del nervio maxilar. Ahora bien, vamos a evaluar la siguiente estructura interesante de este video, que es el oído. Bien, entonces, el oído es el órgano vestíbulo-coclear de la audición y del equilibrio. Se divide en el oído externo, que estamos viendo justo aquí, en el oído medio, que estamos viendo justo aquí, y en el oído interno. Está interesante esta figurita que se puede encontrar en Moore porque tiene los colores bien definidos para cada una de las partes. El oído externo y el medio contienen el órgano del equilibrio y de la audición. La membrana timpánica separa el oído externo del medio, que es esta pequeña estructura que estamos viendo aquí en forma de concha. La tuba auditiva conecta el oído medio con la nasofaringe, que es lo que estamos viendo justo aquí, y aquí pues mucho más grande. Aquí está también la membrana timpánica que se ha mencionado anteriormente. Veamos un poco de anatomía de superficie de esta estructura. Aquí está el oído externo. Está compuesto por la oreja, pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces,
La oreja o pabellón auricular está compuesto de una lámina de cartílago elástico de forma irregular, cubierto por una piel delgada. Tiene los siguientes elementos, que son varias depresiones y elevaciones. La concha de la oreja, que es la depresión más profunda, que estamos viendo justo aquí. Otra de sus estructuras es el hélix, que es esto de aquí, o el reborde que tiene el oído. El lobulillo, que está formado por grasa, es vascular y es un tejido fibroso, que es esto que estamos viendo justo aquí, que es donde se suelen colocar los aretes. Tenemos el trago, que es una porción en forma de lengüeta que recubre el orificio del conducto auditivo externo, esta estructura que se encuentra justo aquí. Tenemos el antihélix, esta estructura de acá, la raíz o pilar del antihélix, que se encuentra justo más abajo, y aquí están las ramas del antihélix. Tenemos el tubérculo auricular, que es una estructura que se encuentra justo aquí, o también se le denomina tubérculo de Darwin. Recordemos, prominente investigador de la evolución de las especies. Raíz de los pilares del antihélix, perdón, eso ya lo había dicho. Tenemos una estructura interesante, que es la fosa escafoidea, que es esta depresión que se encuentra justo aquí, delante de las ramas del antihélix. Tenemos el ántrago, o precisamente sí, el ántrago, no recibe otro, o antitrago, sí, ese es el hombre que recibe el ántrago o antitrago, que es esta estructura que está aquí. Y el orificio del conducto auditivo externo, que es esta cosa que se encuentra justo aquí, que es la entrada, ya sabemos, hacia el órgano de la audición. Muy bien. Está ubicado a los lados de la cabeza, delante de la apófisis mastoides y detrás de la articulación temporomandibular. Unido a la aponeurosis epicraneal por los músculos auriculares, inervados por el nervio facial. Su irrigación proviene de las arterias auricular posterior y temporal superficial, y su inervación sensitiva está dada por los siguientes nervios, el auricular mayor y el aurículo temporal. Ojo a esto, que voy a hablar de la inervación precisamente de esta estructura, y es que el nervio auricular mayor inerva la cara lateral, llamada dorso de la oreja, y la parte posterior de la cara lateral de la oreja. Ahora bien, el nervio auriculotemporal inerva la piel de la oreja anterior al conducto auditivo externo. El ramo mastoideo del occipital menor contribuye a la inervación sensitiva, el nervio vago inerva la concha de la oreja y el nervio facial contribuye a la inervación sensitiva. Y su drenaje linfático proviene de los ganglios linfáticos retroauriculares o mastoideos, los ganglios peritoideos superficiales, cervicales superficiales y los cervicales profundos. Y ahora vamos a hablar del conducto auditivo externo. Mil perdones. Ahora, para eso sí tenemos que hablar de esta estructura más aquí y ver una lámina más precisa. Bien, el conducto auditivo externo se extiende por la porción timpánica del hueso temporal, desde la oreja hasta la membrana timpánica. Tiene una longitud de 2 a 3 centímetros en el adulto. Su 1/3 lateral es cartilaginoso y el 2/3 medial es óseo. Este tercio lateral tiene forma de S. En la porción cartilaginosa se encuentran las glándulas ceruminosas y sebáceas, que le dan esta clásica secreción, que es lo que forma la famosa cera o cerumen. Todo el conducto internamente está recubierto por piel delgada que se continúa con la oreja. Está inervado por el nervio auriculotemporal y un pequeño ramo auricular del vago también inerva el conducto, irrigado por la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. Drenaje linfático proveniente de los ganglios linfáticos retroauriculares, es decir, mastoideos, los ganglios parotídeos superficiales, los cervicales superficiales y los cervicales profundos. Ahora hablemos de la membrana timpánica, que es esta pequeña estructura que se encuentra aquí adelante. Aproximadamente tiene 1 centímetro de diámetro, es delgada, de forma ovalada y semitransparente, se halla en el extremo medial del conducto auditivo externo y ya sabemos que separa el conducto auditivo externo del oído medio. Está formada por 3 capas, externamente piel, por medio de una capa fibrosa, e internamente por una capa de mucosa del oído medio. La membrana timpánica dentro del conducto es cóncava, con una depresión cónica superficial en el centro denominado ombligo, que es justo donde está el puntero láser. La membrana timpánica presenta también 2 porciones, una porción flácida y una porción tensa. La porción flácida es la porción superior a la apófisis lateral del martillo y forma la pared lateral del receso superior de la cavidad timpánica. La porción tensa es el resto de la membrana timpánica con fibras radiales y circulares y se inserta en el surco timpánico del temporal. Ahora bien,
El mango y la apófisis lateral del martillo se insertan en la cara interna de la membrana timpánica en íntima relación con la cuerda del tímpano. Y la rama larga del yunque también se inserta en la cara interna de la membrana interna. Tiene una prominencia cónica denominada eminencia piramidal. Su inervación se divide según la cara, en una cara externa por el nervio auriculotemporal y la rama auricular del vago, y una cara externa por medio del nervio glosofaringio o solo el gloso, llamado así coloquialmente. Bien, el oído medio es una cavidad llena de aire situada en la porción petrosa del temporal. Está ubicado entre el oído externo y el oído interno, y se divide en la cavidad timpánica y el receso epitimpánico. Comunica anteriormente con la nasofaringe y la tuba auditiva y posterior superiormente con las celdillas mastoideas por el antro mastoideo. Está revestida por una mucosa continuada con la tuba auditiva y el antro mastoideo, y que hay en el oído medio. Recordemos que estamos hablando de esta estructura de aquí, que se encuentra justo acá también. Bien, ¿qué hay en el oído medio? Hay huesecillos del oído, hay un músculo estapedio y un músculo tensor del tímpano, y los siguientes nervios: cuerda del tímpano, nervio timpánico, nervio carotidio timpánico, el plexo nervioso timpánico y el nervio petroso menor. El oído medio tiene 6 partes. Una pared anterior o pared carotidia que separa la cavidad timpánica del conducto carotidio. Anteriormente está la arteria carotidia interna, atravesado por las fibras simpáticas del plexo carotidio. Superiormente está la tuba auditiva y el conducto del tensor del tímpano. Bien, vamos a hablar de estas paredes con más detenimiento y con una figura adecuada. Bueno, tenemos la pared anterior, que es la que no estamos viendo justo aquí, que se ha retirado para ofrecer precisamente, como dice la clave de la imagen, que es la que acabamos de describir, pero las que sí se encuentran son la pared lateral o pared membranosa y el resto. Entonces, aquí está la pared membranosa o pared lateral. Esto es muy esquemático. La pared lateral o membranosa está formada por la membrana timpánica, como estamos viendo en la figura. Contiene el manubrio del martillo y el proceso largo del yunque. Entre ambos discurre la cuerda del tímpano o chorda timpani, también con el nombre que recibe en latín. Separa la cavidad timpánica por la convexidad picuda de la membrana timpánica. Superiormente está formada por la pared lateral ósea del receso epitimpánico. El manubrio del martillo está unido a la membrana timpánica y su cabeza se mantiene hacia el interior del receso epitimpánico. Ahora vamos a hablar de la pared mastoidea o de la pared posterior, que se encuentra aquí en esta clave como color amarillo mango. Muy bien. Contiene la entrada del antro mastoideo conectando la cavidad timpánica por celdillas mastoideas. Es el conducto para el nervio facial y ahí discurre inferiormente medial al antro mastoideo. Después vamos a hablar de la pared laberíntica o medial, que se encuentra aquí en color morado. Separa la cavidad timpánica del oído interno. Presenta el promontorio de la pared laberíntica formado por la porción inicial de la cóclea y las ventanas coclear y vestibular. Presenta el plexo timpánico. En esta pared se encuentra el conducto del nervio facial. Después tenemos el piso, que es la pared yugular aquí en color verde, que está formada por una capa ósea que separa la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna y es atravesada por el nervio timpánico, que es lo que estamos viendo justo aquí. Esta es la única estructura que se puede ver que la atraviesa. Después tenemos el techo o la pared tegmentaria, que es lo que está en color rojo. Está formado por una delgada lámina ósea o techo del tímpano que separa la cavidad timpánica de la dura madre del suelo y de la fosa craneal media. ¿Qué quiere decir? Que justo aquí arriba vive el encéfalo y su vecino inferior, si así se ve, es esta cavidad timpánica. Bien, y de esta cavidad timpánica sale el nervio petroso superficial menor. Está irrigada por la rama estilomastoidea de la arteria, está irrigado por la rama estilomastoidea de la arteria articular posterior y la arteria timpánica anterior, rama de la maxilar. Está inervado, ahora sí, por el nervio auriculotemporal del nervio timpánico y la rama auricular del vago. Su drenaje linfático está encargado por los ganglios parotídeos y los laterofaringios. Por último vamos a hablar en esta sección de los huesecillos del oído. ¿Qué podemos decir de los huesecillos del oído? Que forman una cadena móvil de pequeños huesos a través de la cavidad timpánica, desde la membrana timpánica hasta la ventana vestibular, es decir, oval. Abertura ovalada en la pared laberíntica de la cavidad timpánica que conduce el vestíbulo del laberinto óseo, revestidos por la mucosa que tapiza la cavidad timpánica, que es lo que estamos viendo ahí en color rosado.
Y son los siguientes estos huesecillos. El primero que vamos a evaluar es el martillo. El martillo está unido a la membrana timpánica. Tiene una cabeza superior y redondeada que está situada en el receso epitimpánico y se articula con el yunque. Tiene otras partes como el cuello que se apoya contra la porción flácida de la porción de la membrana timpánica. Y la cuerda del tímpano cruza la cara medial del cuello del martillo. El mango y el manubrio se incluyen en la membrana timpánica con su punta en el ombligo de esta. Entonces, el tendón del tensor del tímpano se inserta aquí cerca del cuello. La disposición del martillo permite que éste se mueva junto con la membrana timpánica y funciona como una palanca, más que larga, con dos procesos y un manubrio unidos a la membrana timpánica. El siguiente huesecillo que vamos a evaluar es el yunque, que se encuentra justo por detrás aquí. El yunque se articula con ambos. Su cuerpo es voluminoso, como estamos viendo, está situado en el receso epitimpánico donde se articula con la cabeza del manubrio. Su rama larga es paralela al manubrio del martillo y su extremo inferior se articula con el estribo mediante el proceso lenticular. El proceso lenticular es una proyección dirigida medialmente. La rama corta está conectada con el ligamento de la pared posterior de la rama timpánica y el estribo es el último huesecillo que vamos a evaluar, que se encuentra justo por detrás. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo. La cabeza está dirigida lateralmente y se articula con el yunque. La base del estribo encaja en la ventana vestibular. La base oval está unida a los bordes de la ventana, más pequeña que la cavidad timpánica y por ende su fuerza vibratoria es de 10 veces más. Y esta disposición permite el aumento de la fuerza, pero la disminución de la amplitud de las vibraciones sonoras. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado, hemos dividido este video en dos partes precisamente porque el otro ya estaba quedando muy largo. Entonces hemos dividido este video en dos partes. Recuérdense que si les está sirviendo denle a like, suscríbanse y en la próxima entrega, que será dentro de poco, vamos a terminar de evaluar tanto la tuba auditiva como las estructuras de la boca para finalizar ya con el cuello. Muchísimas gracias por ver este video. Que tengan un excelente día.